Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 11 de diciembre. Para el día de hoy, la lección se titula El Espíritu Santo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias por esta lección. Gracias porque estudiaremos, seremos enseñados de la tercera persona de la deidad, que es tan necesaria en nuestra vida para que podamos ser fortalecidos, enseñados para la vida eterna. Háblenos, Señor, se lo suplicamos. Suplicamos sabiduría para estudiarla y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo suplicamos. Amén. El Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo, así también el Espíritu Santo, han sido de vital importancia para nuestra salvación. Los tres han trabajado y siguen trabajando en la salvación de la humanidad. El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo para que viniese a la tierra, sabiendo lo que le iba a suceder, lo que los seres humanos harían de su Hijo. Pero, sin embargo, Él dijo: yo amo mi creación, yo amo a aquellos que fueron creados a nuestra imagen y semejanza, y no pueden quedar en el pecado como esclavos de Satanás, sino que haremos lo imposible para que ellos sean salvos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el Hijo, el Verbo, el que se hizo humano, el que habitó entre nosotros, el que nos mostró el carácter de su Padre, el que nos dijo cómo vivir una vida de obediencia. Él, su misión era de hacerse humano, despojarse de lo que Él es y tomar la naturaleza de Adán y vivir dando ejemplo de cómo los seres humanos podemos vivir para ser restaurados de donde caímos.
Así es de que el Hijo de Dios vivió una vida ejemplar en obediencia a los mandamientos de su Padre, amando a esta humanidad pecadora, dura de cerviz, yendo hasta la cruz, cargando en su cuerpo los pecados de la humanidad, abriendo camino, abriendo una puerta para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Eso es lo que Él hizo aquí en la tierra por la humanidad. Pero Él tenía otra función que ir a realizar allá en el santuario celestial. El ser nuestro gran sumo sacerdote, nuestro intercesor. Él está allá, abogando por todo aquel que lo recibe y se arrepiente de su pecado. Pero el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Aquí venía también la labor que realizaría el Espíritu Santo, otra persona de la deidad. No podía venir aquí a hacer su trabajo si Jesús estaba en la tierra. Así es de que por eso el Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, mas no quedarán huérfanos, estará con vosotros otro igual a mí, otro Parácletos. Y Él nos dice que Él nos enseñará, que Él nos redarguirá, que Él estará en nosotros. Así que del Espíritu Santo estudiaremos un poco hoy la importancia de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo para nuestra salvación y redención. El Espíritu Santo, aquí como dice en el Evangelio de Juan, no habla mucho Juan al principio, pero lo poco, lo mucho que habla es tan profundo, porque lo primero que el Evangelio de Juan presenta es al Verbo, que se hizo carne, que habitó, y todo lo que Él hizo para poner en alto el nombre del Padre, que había sido desfigurado su carácter por un ángel allá en el cielo, y que había traído dolor, sufrimiento acá a la tierra, y Él era el medio por el cual el ser humano puede ser salvo. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 nos dice: en el mundo estaba, ¿quién? El Hijo de Dios. Y el mundo fue hecho por Él, por el Hijo de Dios. Pero el mundo no le conoció. Los profetas habían hablado de Él. Las Escrituras hablaban de Él. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No aceptaron
al Hijo de Dios, porque esperaban a un líder poderoso, alguien que naciese en un palacio. Pero el Hijo de Dios vino a nacer de una familia humilde, en un pesebre, en un establo, y no tuvo nada aquí en la tierra. Pero, como sigue diciéndonos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde que nace, fueron pocos los que le aceptaron. En la montaña se encontraban los pastores. Ellos recibieron las buenas nuevas de salvación. Los 3 sabios del oriente que vinieron buscándole para adorarle como su Señor, como su Salvador, como su sumo sacerdote. Y así, cuando él creció, muchos creyeron que él era el Hijo de Dios. Y eso dice, y estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién trabajaba en esas mentes que permitían que la verdad entrara en su mente? El Espíritu Santo. Así es de que vemos, dice aquí en el primer capítulo de Juan, podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencer, enseñar, recordar, enternecer la mente para que la verdad que es Cristo la puedan aceptar. Todos trabajan unidos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en Él, se convirtieron en hijos de Dios. Quienes no nacieron en forma natural, por voluntad humana. El judío creía que por haber nacido judío, ya él era salvo. Ya tenía un lugar con Dios. Y no importara cómo viviesen, no importara lo que tuviesen en su corazón. Para ellos, el haber nacido judío, eso era ya suficiente para la salvación de él. Pero por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No por ser judío tú eres y tienes derecho a la vida eterna. Tienes que nacer de nuevo. Pero todo esto es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Es la labor del Espíritu Santo cuando permitimos que Él lo realice. Cuando nuestro libre albedrío lo dejamos en manos de Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nos volvemos morada, templo y morada del
Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 3, encontramos en el versículo 5 en adelante: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua, el que no es lavado, el que no es limpiado. ¿El agua para qué sirve? Para asear, limpiar de lo sucio que tenemos. El que no nace del agua, el que no permite que seamos limpiados. ¿Y con qué somos limpiados? Con la sangre, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que Él realizó en la cruz del Calvario. Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aquel que nace, aquel que permite que el Espíritu Santo haga morada en su vida, no va a ver al Espíritu, va a sentir. Sus obras serán diferentes. Habrá transformación. Ya no será el mismo. Aquel que buscaba las cosas para sí mismo, aquel que hablaba palabras que no eran sabias, ahora, viviendo el Espíritu Santo en ese cuerpo, en esa mente, verán las personas transformación en aquel que acepta al Señor Jesucristo. Así es todo el que nace del Espíritu Santo. Hay una transformación, no un cambio, transformación. Luego nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que da la fortaleza? ¿Quién es el que tiene el poder? El Espíritu. Y si el Espíritu mora en mí, en ti, es el que nos da la vida, da vida. Nos levanta de una vida de pecado, de una vida de muerte, y va transformando nuestra vida hasta donde le permitimos y vamos caminando conjuntamente con Él, amando al Señor Jesucristo y poniendo en alto el nombre del Padre. Nos va transformando de gloria en gloria. Y así vamos creciendo. Dejamos de ser niños fluctuantes para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Así es que las palabras que os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Solamente
aquel que nace de nuevo, solamente aquel que acepta al Señor Jesucristo, podrá recibir las palabras, alimentarse de la palabra, porque es el alimento de la persona espiritual. Ahí en Juan, capítulo 14, verso 26, nos dice, pero el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante, necesario que el Espíritu Santo viniese? Porque Él es quien os enseñará. Él será vuestro maestro. El Señor Jesús vino también como maestro a enseñar cómo poder ser salvos. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora el Espíritu Santo enseña acerca de Jesucristo, nos hace recordar lo que ya hemos estudiado, que se nos haya olvidado, y nos dirige por el camino angosto, el camino de Jesús, para llegar hasta la meta, a la Canaán celestial. Él os recordará, dice, todo lo que yo os he dicho. ¿Y a dónde está todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho? Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué nos hace recordar el Espíritu Santo? De lo que Él mismo escribió, inspirando a los profetas y a los apóstoles para que dejaran escrito para nosotros las sagradas Escrituras. Luego nos dice aquí en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién dio testimonio Jesús? Jesús dio testimonio acerca del Padre. Ahora, el Espíritu Santo dará testimonio del Hijo, de lo que Él vino a realizar. ¿Por qué Él se hizo humano? ¿Por qué Él vivió una vida de obediencia a los mandamientos? ¿Por qué Él dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue muerto y resucitó al tercer día? ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo, para que podamos entender esa labor que la hizo para que cada uno de nosotros seamos salvos. Y el último versículo, capítulo 16 del 7, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré
Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que está aquí con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Él? Convenciéndonos de pecado. Porque nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores. Que hay un medio, que hay un camino, que hay una verdad, que se llama Jesucristo. ¿Quién es el que nos hace recordar todo eso? El Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, dice, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo, el que está en nosotros, porque Él nos dice que si somos templo y morada del Espíritu Santo, Él nos guiará, Él nos fortalecerá para vivir en este mundo donde hay una fuerza del mal que quiere que usted y yo seamos destruidos. Pero si el Espíritu Santo está en nuestra vida, no podrá. Hay ángeles también que están alrededor de los que temen a Dios y lo guardan. Así es que el Espíritu Santo, una de las personas de la deidad, está aquí con nosotros porque nos ama y anhela que tú y yo seamos salvos. Por eso sigue diciendo la lección al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo. Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podría solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Allá en la eternidad, cuando hubo esa reunión para poder tener una vía de escape si el hombre pecaba, aunque ellos ya lo sabían. Ya ellos habían hecho el plan en la eternidad. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron este plan para que lo que ellos habían creado a imagen y semejanza suya pudiese ser traído nuevamente a vivir una vida de armonía, de unidad con Dios y con todos los seres del universo. ¡Qué bendición es entonces! Dice allí al final la lección. ¡Qué bendición es entonces recibir al Espíritu Santo, quien corrobora que Dios es verdadero! El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer de pecado. No seamos negligentes a la voz
del Espíritu Santo. Él nos habla por medio de la conciencia. Escuchemos. Él nos dice, si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón como a provocación. Y mire lo que nos dice el consejo del Espíritu Santo, el consejo del Espíritu de profecía. ¿Qué nos dice? El Espíritu Santo será como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con el deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 43. El Espíritu Santo nos reconoce y nos guía a toda la verdad. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es el Salvador del pecador. La muerte de Cristo ha redimido al pecador. Esta es nuestra única esperanza. Si nos entregamos completamente y practicamos las virtudes de Cristo, ganaremos el premio de la vida eterna. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene fe constante en el Padre y en el Hijo tiene también al Espíritu. El Espíritu Santo es cuyo, el Espíritu Santo es suyo y nunca se aparta de la verdad. Eso se encuentra en Bible Training School, 1 de marzo de 1906. Como testigo de Cristo, Juan no entró en controversias ni en fastidiosas disputas. Declaró lo que sabía, lo que había visto y oído. Estuvo asociado íntimamente con Cristo, oyó sus enseñanzas y fue testigo de sus poderosos milagros. Pocos pudieron ver la belleza del carácter de Cristo como Juan las vio. Para él, las tinieblas habían pasado. Sobre él brillaba la luz verdadera. Su testimonio acerca de la vida y muerte del Señor era claro y eficaz. Hablaba con un corazón que rebosaba de amor hacia su Salvador y ningún poder podía detener sus palabras. Lo que era desde el principio declaró, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Asimismo, puede todo creyente estar capacitado por medio de su propia experiencia para afirmar que Dios es verdadero. Puede testificar de lo que ha visto, oído y sentido del poder de Cristo. Esto se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 443. Así que, mis queridos hermanos, seamos dóciles a la voz del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Le hemos aceptado, le hemos entregado nuestra vida por medio del bautismo
vivamos obedeciendo su palabra, siendo templo y morada del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.